Buenas noches, profesor. A nosotros nos correspondió el tema de arquitecturas embebidas. Este tema es presentado por Luis Fernando Morales y quien le habla John Henry Suárez. Entonces, sistema embebido. Los sistemas embebidos son sistemas computacionales que tienen la estructura básica de una computadora actual, es decir, que tienen una CPU, una memoria RAM, una memoria ROM. Definiendo esto en módulos serían los módulos de memoria, de entradas y salidas y de procesamiento. Los sistemas embebidos se usan para características básicas. Esto se puede ver mucho en los dispositivos de la vida cotidiana. Esto está como en el Internet de las cosas, la domótica de las casas. Esto lo podemos ver en una nevera inteligente, lo podemos ver en los access point, en los routers, en los teléfonos fijos, en todos estos dispositivos que tenemos actualmente en nuestro hogar. Las características básicas de los sistemas embebidos son entonces la confiabilidad, es la probabilidad de que el sistema trabaje correctamente dado a que está funcionando en tiempo cero. La mantenibilidad, es la probabilidad de que el sistema vuelva a trabajar correctamente en unidades de tiempo después de un fallo. La disponibilidad es la probabilidad de que el sistema esté funcionando en tiempo real. La seguridad informática consiste en disponer de una comunicación confidencial y autenticada. La creación de un sistema confiable debe ser considerada desde un comienzo, no como una consideración posterior. Deben ser eficientes en cuanto a la energía, al tamaño de código, al peso y al costo. Están dedicados a ciertas aplicaciones, interfaces de uso dedicadas. Las principales características de un sistema embebido son el bajo costo y el consumo de potencia, dado a que muchos sistemas embebidos son concebidos para ser producidos en miles o millones de unidades. El costo por unidad es un aspecto importante a tener en cuenta en la etapa del diseño. Normalmente los sistemas embebidos emplean procesadores muy básicos, relativamente lentos y memorias pequeñas para minimizar los costos. La velocidad no está solo dada por la velocidad del reloj del procesador, sino que la totalidad de la arquitectura se simplifica para reducir los costos. Usualmente un sistema embebido utiliza periféricos controlados por interfaces seriales síncronas, las cuales son muchas veces más lentas que los periféricos de un computador actual. Un sistema embebido debe afrontar fuertes restricciones de recursos, por lo tanto normalmente deberán hacer uso de sistemas operativos especiales denominados de tiempo real, tal y como se mencionó en la diapositiva anterior. En las características, los sistemas embebidos deberán reaccionar a estímulos provenientes del entorno, respondiendo con fuertes restricciones de tiempo en muchos casos. Por lo tanto, un sistema se dice que trabaja en tiempo real si la información después de la adquisición y tratamiento es todavía vigente, es decir, que el acceso de una información que llega de forma periódica, los tiempos de adquisición y tratamiento deben ser inferiores al periodo de actualización de dicha información. Los programas en estos sistemas se ejecutan minimizando los tiempos muertos y afrontando las fuertes limitaciones de hardware, ya que usualmente no tienen discos duros, ni teclados, ni monitores. Una memoria flash puede reemplazar los discos duros de estos sistemas embebidos. Bueno, buenas noches, profe. Pues mi nombre es Luis Fernando Morales y continuando con la exposición de los sistemas embebidos y como ya comentó mi compañero John anteriormente, pues los sistemas embebidos estarían formados por un microprocesador y un software que se ejecuta sobre este, ¿sí? Sin embargo, este software necesita sin duda un lugar donde pueda guardarse y que pueda ser ejecutado por el procesador, ¿sí? Eh, todo,
esto podría tomar, digamos que en ocasiones la forma de una memoria RAM o una ROM, ¿sí? Todo sistema embebido necesita una cierta cantidad de memoria, la cual puede incluso encontrarse dentro del mismo chip del procesador. También, pues digamos que contará con una serie de salidas y entradas necesarios para poder comunicarse con el entorno, ¿sí? Debido a que las tareas que se realizan en un sistema embebido pues son relativamente fáciles. Los procesadores comúnmente emplean registros de 8 a 16 bits, ¿sí? Pues digamos que en la memoria reside el programa destinado a gobernar una aplicación en concreto, ¿sí? Y pues el tema de sus entradas y salidas, digamos que pueden soportar o soportan conexiones de sensores y actuadores del dispositivo a controlar. Y pues todos los recursos complementarios disponibles tienen como finalidad atender a los requerimientos como tal del sistema o la arquitectura para el cual fue diseñado. Digamos que pues digamos que en términos generales esto es como se comportan los sistemas embebidos, pero pues digamos que van a variar los comportamientos de acuerdo a cómo se haya dirigido o diseñado la aplicación, ¿sí? Pues con el tema de las características típicas de la CPU y de la memoria de los sistemas embebidos, pues podemos decir que eh, digamos que los sistemas embebidos digamos que son eh, como controlados por un microprocesador que se utiliza para controlar varios dispositivos, a diferencia de los microprocesadores que encontramos en los PCs que son de propósito general. ¿Sí? Digamos que los microcontroladores, eh, los microcontroladores se orientan a un número limitado como de tareas y muchas veces pues hasta una sola tarea, ¿sí? El microprocesador generalmente contiene toda la memoria y la periférica necesaria para las aplicaciones dadas, ¿sí? Por lo general el procesador central es pequeño y simplificado, ¿sí? Digamos que las arquitecturas o los PCs eh, con características embebidas puede ser una arquitectura muy similar a la de los PCs de propósito general, ¿sí? Pues digamos, brevemente vamos a hacer acá como una descripción de los elementos básicos, ¿sí? Entonces, pues, digamos que dentro de esas características en particular tenemos como el microprocesador que es el encargado de realizar las operaciones de cálculo principales del sistema, ¿sí? Digamos que el microprocesador también tiene como la tarea de ejecutar el código que realiza una determinada tarea y dirige la función de los demás elementos que lo rodean, de los periféricos. Un microprocesador es una implementación en forma de circuito integrado de la unidad central del procesador, pues digamos que una computadora. Frecuentemente nos referimos al microprocesador como parte del sistema que contiene el microprocesador. Se denomina pues, un subsistema o CPU. Los subsistemas de entrada y salida y memoria pueden ser combinados con un subsistema para formar una computadora o sistemas embebidos completos. Estos subsistemas se interconectan mediante pues, los buses de sistemas formados a su vez por el bus de control, el bus de dirección y el bus de datos, pues que más adelante estaremos viendo. Digamos que también cuentan con las memorias, ¿sí? Entonces digamos que cuentan con la memoria, entre ellas se encuentran almacenados, digamos que en la memoria se encuentran almacenados todos los programas que el sistema puede ejecutar, así como los datos, ¿sí? La característica principal es que debe tener un acceso de lectura y escritura lo más rápido posible para que el microprocesador no pierda tiempo en tareas que no son meramente de cálculo.
Al ser, digamos que volátil, el sistema requiere un soporte donde se almacenen los datos aún sin disponer de alimentación o energía. ¿Sí? Digamos que entre las memorias también tenemos la memoria caché, que es una memoria más rápida que la principal, en la que se almacenan los datos y el código al que se ha accedido últimamente. ¿Sí? Dado que el sistema realiza como micro tareas, por decirlo así, muchas veces hasta repetitivas, la caché hace ahorrar tiempo, ya que hará pues, evitará ir hasta la memoria principal si el dato o la instrucción ya se encuentra en la caché. Digamos que eso tiene un tamaño inferior, digamos que pues lo definen como un tamaño inferior de 8 a 512K con respecto a la principal que puede almacenar o procesar de 8 a 256 megas. Digamos que hay sistemas embebidos en particular que manejan discos duros, en la cual la información no es volátil y además puede conseguir capacidades muy elevadas, a diferencia de la memoria que está dado pues de estado sólido. Estos suelen ser pues magnéticos. Por su excesivo tamaño a veces le hace inviable que los inviable para los sistemas embebidos, con lo que se requieren soluciones como discos duros de estado sólido, que pues actualmente ya están digamos que en auge. Existen en el mercado varias soluciones de esta clase, digamos que he escuchado como Compan Flash, y hasta unos que llaman ID Flash Drive, también, que son de acceso rápido, digamos que con capacidad suficiente para la mayoría de los sistemas embebidos, desde 2 hasta 1 giga. El controlador de disco duro del PC cumple con los estándares de IDE y es un chip más de la placa madre. Digamos que hay otro tipo de discos duros, otros discos duros que son discos duros flexibles, y su función con capacidades son mucho más pequeñas, y la ventaja de su portabilidad. Siempre se encuentran en un PC estándar, pero no es así. Es que también se cuenta con la memoria RAM o el chip de la memoria RAM, que son de lectura y escritura, y alimentado con una pila donde se almacena el tipo y la ubicación de los dispositivos conectados a la placa madre, disco duro, puertos de entrada, salidas, etc. Además tienen un reloj eh, eh, en, en permanente funcionamiento que ofrece el sistema de fechas y horas. Y el chip de sistemas embebidos, digamos que se encarga de controlar digamos, el chipset se encarga de controlar las interrupciones dirigidas al microprocesador y el acceso directo a la. También ofrece temporizadores y usualmente controla el CMOS de la RAM y el reloj en tiempo real. Y pues estos sistemas también cuentan con puertos de entrada y salida, que son, que son nodos en los que los dispositivos periféricos se pueden conectar y pueden intercambiar información con la memoria y el procesador central. Digamos que dentro de los sistemas de entrada y salida también pues existen puertos universales, como los puertos USB, ¿sí? Que son sus sistemas de memoria almacenado, que almacenan así, pues digamos que son los encargados como de controlar el funcionamiento del sistema. Bueno, en cuanto al tema de los buses, de los buses, eh, digamos que hay como líneas de conexión internas y externas entre los dispositivos de un sistema informático. Pero digamos que dependiendo de los dispositivos que se conecten se pueden distinguir. Digamos que hay buses internos, buses del sistema que son buses principales, hay buses internos para la conexión con la memoria RAM principal, conexiones con la memoria caché, entre otros. Pero digamos que hay como las tres clases de buses: son buses de direcciones, buses de datos y buses de control, ¿sí? Donde los buses de direcciones están diseñados para enviar las direcciones,
preparadas en el microprocesador con el objetivo de elegir como una celda definida de la memoria o un puerto de entrada y salida. Digamos que el bus de dirección es de un solo sentido, las direcciones siempre son generadas, pues van en un solo sentido. Digamos que el bus de datos a lo largo del bus de intercambio de información, eh, a lo largo del bus de datos de intercambio de información, instrucciones o datos se lleva a cabo entre el microprocesador y los dispositivos periféricos. Se trata de como de intercambio de dos vías, se trata de operaciones de lectura y escritura. Y pues ya el bus de control es utilizado para el envío y la recepción de señales de control, ¿sí? De control, ¿sí? Y la señal